Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Más que nunca, el triunfo de Argentina le cambió el ánimo a todos los hinchas y por supuesto la expectativa de un crecimiento enorme que tuvo Argentina en este Mundial de Qatar. Jugó a la Argentina, venció a Polonia 2-0, muy claro el triunfo de la selección nacional y toda la expectativa puesta en continuar ganando en este Mundial de Qatar 2022. Un muy buen triunfo del seleccionado nacional, lo vamos a comentar ahora mismo en segundos nomás, con Adrián Tacone, quien está siguiendo el Mundial de Qatar. Mejoraron los ánimos también en el gobierno, inmediatamente después de que terminó el partido. Trascendieron detalles con fotografías incluidas de Alberto Fernández, su esposa, ambos con la camiseta argentina, y el niño que ya está creciendo, también con la camiseta argentina, un osito, bueno, toda la alegría también en el gobierno, que de alguna manera está apostando políticamente, como lo hacen todos los gobiernos, a que a la Argentina le vaya bien en este Mundial de Qatar. Lo saluda Iván Damianovich y ya lo presentamos a Adrián Tacone. ¿Cómo estás, Iván? Hola, José, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy contento, así, ¿no? como todos. El gobierno también juega en el Mundial, sí, claro, y apuesta a que avancemos, a ver si mejora de alguna manera el humor entre los argentinos. Va a costar bastante porque la inflación sigue haciendo estragos. Lo presentamos, Iván, a Adrián Tacone, y ya seguimos con el tema del Mundial. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré, pero eso se terminó porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar. Bueno, ahí está, toda la música del Mundial. Adrián Tacone, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Iván? Bueno, acá estamos. Adrián, apareció el equipo, ¿no, Adrián? Finalmente, lo que tanto pregonábamos, y además la manera en que apareció, con todo el juego y haciéndose dueño de las exigencias. Eso es lo que me parece que hoy mostró una personalidad, más allá de que Polonia apostó a dos resultados, no a este, al final, sino que apostó para poder clasificarse. Argentina salió a mostrar los pergaminos, ¿no? Estaba pensando recién que Argentina ya jugó con un equipo árabe, con un equipo americano, como en México, un equipo europeo, y va a enfrentar a un equipo de Oceanía, o sea, de 4 de los 5 continentes. ¿Está? Adrián, precisamente respecto de eso, bueno, ahora ya transcurrido la euforia y por supuesto la alegría que todavía nos dura, hay muy poco tiempo y hay que pensar en el partido del sábado contra Australia. ¿Cómo ves a la Argentina? ¿Qué crees que puede suceder el sábado? Mira, Australia es un equipo muy inglés, el juego básicamente es el estilo inglés, porque muchos de sus jugadores apuntan a estos lugares, pero y a Estados Unidos, pero es muy pragmático Scaloni, no, viste, como decimos en la jerga, no se casa con nadie, y si hay que hacer cambios, los hace, y si hay que modificar en medio del partido, se modifica,
y no le tiembla el pulso para eso. Lo mostró sacando a Lautaro Martínez y poniendo a Julián Álvarez. El resultado fue más que óptimo. Hoy sacó a Di María para preservarlo por una contractura. Va a ser un partido en donde Argentina va a salir a dominar, sin duda, sin duda. El respeto está siempre. Obviamente Australia es un equipo muy veloz, pero me hace acordar un poco lo que pasó en el 93 cuando jugamos el repechaje para ir a Estados Unidos 94, después del 5-0 en contra Colombia en River, y la reaparición de Maradona, exacto, la reaparición de Maradona y todo ese contexto que fue muy sufrido también. Recuerden que fue un cancha de arriba con un gol de Batistuta de carambola, ¿no? Pero el equipo está sólido, se notó hoy en defensa sin duda, y después dominó la pelota, fue paciente, ¿viste? Cuando uno dice la necesidad, hay que ser paciente, bueno, eso fue. Yo creo que el respeto a Argentina empezó a verse en este mundial. ¿Qué pasó con Di María? ¿Qué información tenés? Que tuvo digamos, como se le puso nudo el isquiotibial. Entonces, por precaución, lo sacaron. En un partido que ya estaba definido, lo dejaron tranquilo para el próximo encuentro. Recordar que Di María venía con una temporada entre algodones, ¿no? Así que está bien lo que hizo también Scaloni. Fue interesante, Adrián, la movilidad que mostró Julián Álvarez en el ataque. Es como que le da un plus sobre Lautaro Martínez, que después entró en el segundo tiempo, pero Julián Álvarez mostró muy buen juego, ¿no? ¿Viste cuando uno dice hay que aprovechar los momentos de las personas, de los jugadores? Hay que aprovechar el momento de Julián Álvarez, ¿está? Entonces, lógicamente, yo creo que ya se ganó la titularidad, ya se la ganó a Lautaro. ¿Entendés? Vos fíjate que el gol de Julián Álvarez llega por una combinación, ¿cómo es? Con Enzo Fernández, que se conocen de haber jugado juntos en River. Casi te diría una dupla aceitada que la selección supo aprovechar, ¿no? Encontró algunas herramientas que fue, digamos, descubriendo con el transcurso del torneo. Ante las adversidades, también reconozcamos eso, ¿no? Pero fue pragmático a la hora de implementar. Qué loca la clasificación de Polonia, ¿no, Adrián? Porque por un par de tarjetas amarillas. Sí. Pero fue por un par de tarjetas amarillas, ¿no? Sí, una cosa muy muy rara, pero bueno, después finalmente Arabia le mete un gol a México y por gol pasa Polonia, ¿no? Pero digo, las tarjetas amarillas, el fair play, el famoso fair play. Por eso es importante que a veces no se hagan faltas innecesarias, ¿no? Ahora queda todo limpio a nivel de tarjetas amarillas para la próxima fecha. Sí. Y Argentina está bien, no tiene complicaciones. Ahora ya te digo, habrá que ver cómo sea. Retomamos el sábado a las 4 de la tarde. Fue el que sucedió la semana pasada contra México, ¿no? Si bien Scaloni se atajó, como siempre lo hace, diciendo, bueno, quien crea que con Australia va a ser fácil, se equivoca. Lo cierto es que le cambió la continuidad en el Mundial el haber salido primero en el grupo de la Argentina, teniendo en cuenta que evita cruzarse con Francia, ¿no? Que es, yo creo que para mí el candidato junto con Brasil, ¿no? Inglaterra también ha mostrado muy buen juego, pero digo, fue un buen acierto para Francia, al menos en octavos. Particularidad del partido de hoy, el penal
para mí inexistente contra Messi. Sí, insólito, ¿no? penal. Penal que la ataja El segundo gol, el segundo penal que nos cobra el favor de Argentina, que tal vez en otras circunstancias no hubieran, si no fuera por el VAR, ¿no? No, ni de casualidad. Por eso después uno también piensa, bueno, ¿el VAR para qué está? Hay jugadas que en lógica, sí, muy bien, pero otras que, sí, pero cobraron, ¿no? Entiendan el sentido del juego, es básicamente pensar en eso. No sé si ustedes han podido estar en las calles cerca del horario del partido, en las calles de Buenos Aires. No en mi caso. Bueno, les cuento que fue un desierto, básicamente. Sí, hubo mucha expectativa. Mucha gente reunida en bares, en lugares, en las casas, obviamente, pero las calles vacías. Yo tuve oportunidad porque estaba llegando a un lugar previo al partido y la verdad que es tremenda la ansiedad y la expectativa que tenga. Es más, algunos ni siquiera han ido a trabajar. Creo que... No, hoy fue casi un feriado. ¿Viste? Es un cuasi feriado. Es un cuasi feriado, y bueno, pero históricamente la selección y el mundial, lo que pasa es que, bueno, después de la pandemia se han relajado tanto en algunas cosas, ¿no? Y muchas empresas en home office o en un sistema híbrido, también, que por momentos, un día como hoy, en mundiales atrás hubieran implicado que, no sé, ¿te acordás cuando uno era más joven y veía las personas agolpadas detrás de las casas de electrodomésticos mirando los partidos de fútbol, ¿no? Es como la prehistoria pensar un poco en eso, ya no es así. Sí. Pero ¿cómo es esto de...? Yo vi gente caminar por la calle con la camiseta argentina desde temprano, aparte. No es que decir, bueno, no. Es como que salieron el día a vivir su día con la camiseta. Sí, bueno, eso también despierta un poco más allá del resultado o del mundial en sí, es lo que despierta el equipo. No sé, yo en Rusia me acuerdo, había estado allá, pero digo, no sé si había esa sensación que existió. Bueno, lo que está claro que la expectativa que generó la selección de Scaloni y José Adrián es hace mucho que no se veía. Yo creo que de la época de Basile, ante aquella Copa América y de tantos equipos, de tantos éxitos, ¿no? De esa racha ganadora, evidentemente se vio desde un principio, pero además coincide con que hay muy pocas cosas en la Argentina de hoy que despierten expectativa, que despierten esperanza, que sean buena noticia, ¿no? Entonces eso ¿no? Claro. José, perdón, te interrumpimos. No, simplemente acotar que la empresa desde Adidas, que es la que vende la camiseta argentina, vienen informando que es récord la venta y que hace varios mundiales que no recuerdan que haya habido semejante cantidad de venta de camisetas de la selección, lo cual también explica la expectativa que existe. Bueno, ahí estaremos el sábado alentando a la selección, Adrián. Ojalá que haya suerte contra Australia y que este equipo continúe en la senda ganadora. Ojalá Dios quiera y que el próximo miércoles, cuando nos encontremos, hablemos de un paso más en este camino. ¿Cuándo jugaría después? ¿Cuándo jugaría? No tengo el fixture de la mano, por ahí la producción martes y miércoles, supongo. Sí, yo creo que más para el lado del miércoles. Bueno, ojalá claro, vamos a preocuparnos por el sábado y después vemos. Vamos a preocuparnos por el sábado. Bueno, hasta la semana próxima, Adrián, un abrazo. Un abrazo para todos. Bueno, Iván, hicimos lo que pudimos de fútbol. Sabemos casi menos que... Bueno, pero viste que en la época de mundiales todos nos animamos. Somos todos expertos. ¿Por qué no también nosotros, José? No, bueno... por lo menos vimos el partido, qué sé yo. Bueno, y podemos hacer un mínimo análisis, ¿cómo no? Bueno, pero hay mucha expectativa, ¿no? Se siente en la gente, es la sensación también de que es el último mundial de Lionel Messi, y es increíble, Iván, pero con las declaraciones de los propios jugadores y
Hasta los hinchas de otras selecciones, ¿no? Dicen, bueno, si no gana mi país, quiero que gane Argentina por Messi. Es impresionante lo que genera Lionel Messi, ¿no? Bueno, pero uno tiene que recordar, José, yo haciendo memoria la vez pasada, ¿no? Y también cuando uno ve lo que fue el último gran mundial de Argentina, bueno, por supuesto que la final, aquella con Alemania, es donde la perdimos, ¿no? Pero cuando salimos subcampeones en el año 1990, y Argentina estaba en un proceso hiperinflacionario también, ¿no? Y si nos retrotraemos más en el tiempo, en el 78, en plena dictadura militar, digo, cómo por momentos el común, ¿no?, de la gente, de la sociedad, va quedando como anestesiada y, bueno, se cierran los ojos por un rato y se sueña con algo distinto, ¿no? Es como estar en un buen sueño del que uno no se quiere despertar. Es muy fugaz, pero es así. Bueno, hoy en la cancha estaba Mario Alberto Kempes, mencionaste el Mundial del 88. Kempes y Valdano, me parece que estaban los dos. Estaba Kempes y estaba Jorge Valdano, también el campeón del 86, dos históricos muy importantes de la selección argentina. Pero volviendo a lo que es el país, Iván, toda la expectativa está puesta en este nuevo intento que ha impulsado el ministro de Economía para tratar de bajar la inflación. La expectativa es que hacia marzo o abril del año próximo el costo de vida ande en el 4%, son los topes que se está poniendo tanto a lo que es alimentos, bebidas, limpieza y también a los combustibles, ¿no? Bueno, claro, es que han emparchado, ¿no? Han decidido, vamos a ver si finalmente la inflación del mes de noviembre perfora esos 6 puntos que se han vuelto casi en una barrera, en un escudo muy difícil de quebrar para el gobierno. Y bueno, la expectativa está puesta en estos precios justos, donde en los últimos días han llegado a una especie de acuerdo de palabra con las petroleras, sí, para que no aumenten más de un 4% para los próximos 4 meses. Eso está agarrado medio de alfileres, José. Sí, incluso y además las petroleras no quisieron firmar nada, ¿no? No, por supuesto, porque la verdad es que está probado, ¿no? Y Massa lo sabe también, la ineficacia de estos programas de excesivo control de precios, que además produce, por el otro lado, un problema de desabastecimiento o de faltante de productos que ya se está notando en algunos lugares. Te interrumpo un segundo porque ya lo tenemos en línea a el economista Camilo Tiscornia. Justamente nos viene bárbaro para hablar del tema inflacionario. Camilo, José Calero y Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, y la expectativa del gobierno, Camilo, es bajar al 4% el costo de vida hacia marzo o abril del año próximo. ¿Te da la impresión de que las medidas que se están tomando van en ese sentido? Mirá, yo creo que el gobierno tiene esa intención y algunas medidas que toma parecerían apuntar en esa dirección, pero va a ser difícil, porque pensemos que estamos partiendo de una inflación que hoy en día está en torno al 6%. Nosotros hoy hemos cerrado nuestro relevamiento de precios del mes de noviembre y en CIT nos dio 6,2 de aumento mensual en noviembre, con lo cual, partiendo de este nivel, llegar a esos niveles que tiene el gobierno parece difícil, más aún pensando que vamos a entrar en la etapa de mayor inflación del año, en donde los meses de más inflación suelen ser diciembre, enero y marzo, con lo cual es un desafío. Y, además de esto, si bien hay medidas que el gobierno toma para tratar de que baje la inflación, como haber subido las tasas de interés o contener un poco la parte fiscal, la realidad es que hay muchas fuentes de emisión monetaria, sobre todo relacionadas ahora con el dólar soja y con los vencimientos de deuda del Tesoro, que no se están pudiendo renovar adecuadamente, con lo cual todo eso puede meter presión. Por eso es muy difícil pensar que la inflación pueda bajar tanto en tan poco tiempo. Camilo, Iván Damianovich, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, del mismo modo, digamos, el gobierno procura a través de la implementación de tipos de cambio diferenciados hacerse de
reservas para pasar el verano, a diferencia de lo que pudo haber sido en su momento pasar el invierno del Sogaray. Este gobierno se propone pasar el verano. ¿Vos observás que puede haber en el frente cambiario tensión, digamos, en cuanto a que se escape todavía un poco más los dólares financieros, el dólar paralelo? ¿Cómo estás observando eso? Mira, yo creo que el gobierno muestra una voluntad muy firme de controlar el dólar oficial, evitando que haya un tipo de disparada, de salto. Lo que estamos viendo a lo largo de este año es el gobierno moviendo mucho más rápidamente el dólar oficial de lo que lo hacía antes. Pensemos que el año pasado el dólar oficial, en la cercanía de las elecciones, se estaba moviendo al 1% por mes, ahora se está moviendo prácticamente al 7%. Entonces el gobierno, por un lado, quiere retener esa capacidad y evitar un salto fuerte, porque le teme mucho a eso. Lo que pasa es que yo creo que le va a ser mucho más difícil controlar los movimientos de los tipos de cambio libres, por todo esto que estaba hablando antes, de que hay mucho factor de emisión de dinero dando vuelta y mucho riesgo genera eso. Entonces, yo creo que la presión la va a seguir teniendo los tipos de cambio más libres, que es lo que hemos visto en las últimas semanas. De golpe el dólar soja, que fue en septiembre, generó un poco de calma, no solo el dólar soja, sino también el canje de bonos que había hecho el gobierno en agosto, en cuanto arrancó Massa. Entonces eso descomprimió mucho la necesidad de emisión y eso ayudó a la estabilidad de los tipos de cambio alternativos en los últimos meses. Terminado el dólar soja, entrado noviembre y diciembre con vencimientos altos, otra vez empezaron a disparar los tipos de cambio. Y lamentablemente, todos los meses que hay por delante son de enorme cantidad de vencimientos. Entonces, yo creo que la volatilidad en esos tipos de cambio más libres va a seguir estando, con el gobierno tratando de controlar el oficial. Yo creo que ese es un poco el esquema. Obviamente que esto no es gratis. Yo creo que el costo de todo esto es la actividad económica, porque el gobierno, para poder controlar el dólar oficial sin reservas, con poco ingreso de dólares, es parando las importaciones. Entonces, el costo es la actividad económica, creo yo. Bueno, yo creo, y me aventuro a una hipótesis, me parece que el gobierno está buscando, sin decirlo, enfriar la economía. Único elemento al alcance para frenar en algún punto las expectativas inflacionarias. No sé si es así. Sí, yo creo que si llegamos en algún momento a esa inflación que el gobierno tiene por meta, es con un enfriamiento muy fuerte de la actividad económica. Yo no digo que lo esté buscando, pero creo que en la preferencia del gobierno está enfriar la economía antes que validar un salto del tipo de cambio, porque si vos recordás, hace algunas semanas atrás hubo unas declaraciones que hizo el viceministro de Economía en una reunión que hubo de un instituto privado, en donde habló justamente de esto, y que él decía que en este contexto dar un salto del tipo de cambio puede ser muy complicado, porque el gobierno no está dispuesto a tomar otras medidas para contener la inflación que ese salto provocaría. Entonces, como le tienen mucho miedo a eso, encuentran que, lo que yo decía antes, prefieren ir manejando el tipo de cambio oficial, controlándolo, pero pagando un costo en materia de actividad económica. El sector agropecuario ya vendió divisas por unos 600 millones, digamos, liquidó ventas por 600 millones de dólares. ¿No caemos en el riesgo, Camilo, de que ahora los distintos sectores pretendan un dólar especial antes de liquidar sus productos? Sí, efectivamente, yo creo que esto ya lo estamos viendo desde septiembre con el dólar soja. Es inevitable. Cada uno quiere su dólar para poder conseguir mejor rédito de la exportación. Yo creo que el gobierno va a tratar de en todo caso, ceder lo menos posible, porque el punto de esto es que el dólar soja, la característica que tiene, o la soja, mejor dicho, es que darle un tipo de cambio más alto a los exportadores no tiene un gran impacto inflacionario interno, porque no es un producto que consumamos localmente, la soja. En otro tipo de productos la cosa es distinta. Ese es el argumento principal para evitar un salto más fuerte del tipo de cambio, que si el tipo de cambio oficial pega un salto, es muy probable que muchos precios de muchas cosas se ajusten en consecuencia, entonces genera inflación. La soja tiene esa particularidad de que no se consume localmente, por eso creo que es para el gobierno más fácil en algún punto dar un dólar soja que llamarle un dólar maíz, por decirte algo, ¿no? Lo que pasa es que también eso tiene un costo, llamémosle, reputacional, ¿no? Porque ya hemos visto cómo
desde el kirchnerismo mismo se lo ha criticado mucho al ministro de Economía por decir que se arrodilla frente al campo. Entonces hay una especie ya de discusión, llamémosle política o ideológica, pero mientras tanto en lo pragmático la soja tiene esa característica. Camilo, gracias, que te vaya muy bien. No, por favor, saludos, hasta luego. Ahí estaba el economista Camilo Tiscornia, director de CIT Asesores Económicos. Iván, el BID hoy aprobó un préstamo de $500 millones para apuntalar las reservas de la Argentina. Bueno, ahora hay una misión del Ministerio de Economía en Washington para terminar de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario. Eso liberaría otros $5.000 millones o un poco más tal vez. Da la impresión de que con estos fondos, sumado a lo que traiga el dólar soja, se va a poder llegar a pasar diciembre con tranquilidad, sin que haya una corrida cambiaria. Después viene enero, febrero, que son meses tal vez de mayor tranquilidad financiera, y bueno, a apostar a que las variables se vayan acomodando a partir de marzo. Sí, efectivamente, José, como lo conversábamos recién, en diciembre aparece como un mes caliente de lo político, caliente de lo social, pero en el plano de la presión cambiaria, con estas medidas, en todo caso, espasmódicas, como es la contemplación de un dólar diferencial para la soja, que ya permitió una primera acumulación de reservas, sumado a este préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, fortalecen en algún sentido las flacas reservas que tiene la Argentina. Pero todos estamos mirando con preocupación, José, dos aspectos. Uno, la enorme cantidad de vencimientos que tiene la Argentina el año próximo, o a partir del año próximo, en materia de deuda. Y dos, la situación de la sequía que está afectando a una vasta zona de la Argentina, que pone en juego nada más y nada menos que la siembra de soja, que es la cosecha gruesa después, y que esto en algún punto puede llegar a significar 3.500, 4.000 millones menos en los primeros meses del año próximo. Con lo cual, te diría que el escenario sigue a la vista con nubarrones. Habrá que ver la pericia que tiene Massa para sortear esto, porque recordemos, el objetivo del gobierno es ya a partir del mes de marzo-abril mostrar una significativa reducción en la inflación, de manera de, transitar los meses siguientes hasta las elecciones con alguna chance electoral de revertir lo que las encuestas hoy por hoy todavía lo dan como una posibilidad muy lejana, que es la posibilidad de que el propio Frente de Todos continúe al frente del Ejecutivo. Iván, la continuamos la semana próxima. Un abrazo. Un fuerte abrazo, José. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos
¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Yo estudié en la escuela técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto. Tu sueño puede ser tu realidad. Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201 XUD 9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení a Ciudad, entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en empresas realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta www.bancociudad.com.ar. BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos, con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Bien, en el mundo que viene vamos a enumerar hoy una tendencia que es preocupante, algo que está ocurriendo en las compañías de alta tecnología, las que tienen mucho valor agregado a nivel sistemas, porque se están produciendo despidos que ya llaman la atención por la cantidad. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. Bueno, es así, ¿no? Está habiendo despidos en el sector de tecnología. Sí, en el mundo que viene muchos despidos. Es algo que es bastante inevitable después de todo lo que fue la situación durante la pandemia. La realidad es que tenemos por un lado noticias que se están de alguna forma complementando. Tenemos esta retroalimentación, vemos una noticia, después vemos otra. Por un lado están las empresas cripto que están pasando por una situación que es extremadamente compleja, de eso hablamos hace algunas semanas, y que bueno, están generando directamente quiebras con cierres, con muchas personas que ya no tienen ese espacio para trabajar. Y tenemos otro escenario que es el escenario global, que es donde después las empresas locales terminan viéndose reflejadas, que todas las empresas grandes están haciendo despidos de hasta un 50% de sus trabajadores de sistemas altamente calificados. Y hay razones que están vinculadas con el tema de la pandemia. Esa es la situación real.
Hoy una de las que salió a la luz, si bien no lo reconocieron oficialmente, es Kavak, la compañía dedicada a la venta de autos usados, con sede en México. Bueno, hoy se conoció que la mitad de su área de sistemas prácticamente a nivel global, incluida la Argentina, fueron despedidos. Sí, así es. Las empresas, tenemos una cantidad de empresas locales, entre comillas locales porque son de la región, en las cuales tenemos esa situación, y es una especie de reflejo a escala de lo que está pasando con las empresas grandes. Como te contaba antes, lo que está pasando es que literalmente lo que pasó durante la pandemia es que hubo unas expectativas gigantescas sobre las tecnológicas. Se dio un crecimiento tremendo, las empresas tecnológicas estaban desesperadas saliendo a contratar personal, el valor de mercado realmente de todas estas empresas eran, no digo todas las empresas, pero digo muchas empresas de tecnología llegaron a valores de mercado que eran irreales, que eran parecidos en algunos aspectos, ¿no? El tema de la evaluación en el mercado, a lo que eran las empresas durante la famosa burbuja de los .com en el 2000. Todos veían que había grandes posibilidades de retornos con inversiones rápidas, y la realidad es que el problema es que no se analizaban las rentabilidades, y creo que lo que está pasando ahora es eso, es el día después hacer el análisis real y darse cuenta que lo que estaba planeando Meta, ¿no? Con Mark Zuckerberg, que estaba súper fascinado creyendo que todos íbamos a estar en el metaverso, o por ejemplo la estrategia de Twitter, que no importaba que Elon Musk llegara o no, Elon Musk le da todo ese aporte de drama, ¿no? Que tanto nos entretiene, pero de una u otra forma Twitter iba a tener que achicarse porque tenía una cantidad de empleados que no iba a ser sostenible, y lo mismo está pasando con empresas que son por ahí mucho más grandes y que tienen otro tipo de perfil como Hewlett Packard o Amazon. Está pasando con todas las empresas, y las empresas locales también ven reflejada la misma situación a escala, evidentemente. Creo, mi sensación es que lo que va a pasar es que van a tener que van a ajustarse las inversiones, y las empresas van a tener que ajustar sus proyectos, los objetivos, ¿no? Que tienen, que sean un poco más realistas, porque fue una etapa de fantasías. Es como que el COVID generó esa especie de mundo super virtual en el cual muchas personas pensaron que llegaba para quedarse, y bueno, quizás esta información que vemos en los mercados nos está insinuando un poco por dónde va a pasar la realidad. Y hay que tener en cuenta también que en muchas compañías los accionistas invirtieron grandes cantidades de dinero, y ese dinero no demora en mostrar resultados. Los accionistas se ponen impacientes y esto también lleva a ajustar, ¿no? Sí, porque no solamente es que no ven resultados, sino que comienzan a ver cómo se desacelera todo ese envión, toda esa fascinación, emoción, una especie de momento de muchísimos anuncios, algunos anuncios que no tenían realmente tanto sustento. Bueno, por ejemplo, el metaverso de Zuckerberg, podemos ver que muchos de los que lo veíamos decíamos, esto es un tremendo verso, ¿no? El metaverso, porque la verdad es que era para pedirle plata a los inversionistas. Y bueno, ahora están viendo cómo eso se desacelera, cómo muchos de esos proyectos no funcionan. Igualmente hablamos, evidentemente, de distintos tipos de empresas, distintos tipos de situaciones, pero de mayor o menor medida todas las empresas tuvieron expectativas más altas respecto a lo que iba a ser el comercio electrónico, y bueno, esa idea de que todo iba a pasar por la parte online, por lo electrónico, que finalmente ahora está quedando en claro que ese crecimiento tan grande no iba a poder sostenerse en el tiempo. Bien, bueno, veremos como una pena, porque estaba siendo fuente de trabajo para un montón de egresados de universidades, escuelas de tecnología. Esperemos que no sea un fenómeno que se profundice. Rodrigo, gracias como siempre, nos reencontramos la semana próxima. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
repleto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo. Bien, seguimos acompañándolos en Asteriscos. Bueno, cierta preocupación por el crecimiento en la cantidad de contagios de COVID. Ojalá no volvamos a lo que fueron los peores tiempos de la pandemia, pero queríamos analizar ahora estos datos junto a Jorge Aliaga, físico, investigador del CONICET. Jorge, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, ¿es para alarmarse los últimos datos que se van conociendo de contagios o todavía hay alguna esperanza? No, a ver, no alarmarse en el sentido, de, como usted decía, de que haya posibilidades de volver a una situación de hace 2 años, no, para nada. Lo que sí es cierto, bueno, primero que no se pueden comparar los casos que vemos hoy con los que teníamos hace un año, porque desde marzo de este año el Consejo Federal de Salud decidió que no se testea más a los menores de 50 años que no sean grupos de riesgo. Y esos grupos son los que más se contagian, los menores de 50. Es decir, que los casos que vemos hoy son solo una pequeña proporción de todos los que hay. Pero sí se puede comparar con los que había hace un mes. Y comparando con hace un mes, hoy vemos que en el país los casos se multiplicaron por 3. Y en particular en la Ciudad de Buenos Aires se multiplicaron por 7. Sí, pasaron de tener 30 casos por día a tener un poco más de 220 casos por día, promedio. Sí, es decir que la suba es muy clara, eso está clarísimo, es claro. Entonces, el punto es, ¿qué hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es primero seguir la recomendación de los ministerios de salud y mantener el esquema de vacunación al día. La recomendación que se va dando, mantenerlo al día. En particular, los mayores de 60 años, lo ideal es que ya estén en este momento recibiendo el tercer refuerzo, es decir, la 5ª dosis. Eso sería lo ideal, es decir, no dejar pasar los mayores más de 4, 5, 6 meses sin recibir una vacuna, y los menores no alargarlo mucho más de un año, porque la inmunidad va bajando con el tiempo. Eso primero. Y segundo, y esto yo diría que tendríamos que hacer algo que lo tomemos como algo que aprendimos en la pandemia, es entender cómo se contagian las enfermedades como esta, que son enfermedades respiratorias, que se contagian por el aire. Entonces, y eso ya al principio había dudas, hoy no hay ninguna duda, toda la evidencia científica indica que esta enfermedad se transmite por el aire. Entonces lo que tenemos que hacer es entender que si estamos en un lugar compartiendo un ambiente cerrado con muchas personas, que no son convivientes, con poca ventilación, o directamente estamos muy muy cerca de otras personas, corremos riesgo de que si alguna tiene alguna enfermedad, en particular COVID, pero podría ser influenza o otras enfermedades, tenemos riesgo de contagiarnos. Entonces, la reflexión sería, no hay que, digamos, uno no piensa en que tiene que tomar agua potable cuando hay una epidemia de cólera. Uno toma agua potable porque sabe que es lo correcto para cuidar su salud. Pero de la misma forma, digo, uno va a un restaurante y no le parece natural que le sirvan la comida arriba del plato que comió el anterior, usar los mismos cubiertos, el mismo vaso. Son medidas mínimas que consideramos ya razonables, simplemente por cuestiones de higiene, de cuidar nuestra salud. Bueno, de la misma forma tendríamos que pensar que estamos respirando 10, 12 veces por minuto y el aire que respiramos es el aire que está alrededor nuestro. Entonces, si estamos en un lugar que el aire no se renueva, se va llenando de partículas que vamos emitiendo todos los que estamos ahí adentro y nos contagiamos de lo que tengan todos. Entonces, hay que evitar esa situación y eso sería, digamos, la recomendación sería, efectivamente, hay un aumento de casos, producto seguramente de las nuevas variantes que ya se han instalado en Argentina, la BA4, la BA5, que son las que han hecho las últimas subas en Europa y Estados Unidos, ya están en Argentina. Ya sabemos que en diciembre de los últimos años los casos han subido porque tenemos muchas reuniones sociales, muchas juntadas en lugares cerrados. Hay que recordar que el aire acondicionado de split no renueva el aire, no ventila, solo lo mueve. Así que si estamos encerrados con aire acondicionado de split podemos estar muy frescos, pero estamos igualmente en una situación de riesgo. Entonces, nadie está diciendo hay que pensar en cerrar nada, nadie está diciendo no hay que hacer alguna actividad, no, simplemente hagámosla en las condiciones que nos permitan estar tranquilos, recordando que esta enfermedad
no es verdad que es cada vez más leve, simplemente que no, digamos, los casos son más leves porque estamos vacunados, y que hay evidencia de que cada vez que uno se contagia corre cierto riesgo, aún los jóvenes, de adquirir esto que se llama COVID prolongado, ¿no? Es decir, de tener alguna secuela que lleva bastante tiempo, 1 o 2 meses en irse, y a veces queda más tiempo. Entonces, cuanto menos uno corra el riesgo de contagiarse, mejor. Y no es tan terrible, es simplemente recordar tener una ventana abierta, una puerta abierta, que el aire circule, si estamos con muchas personas, ¿no? Jorge, el dato puntual que estaba difundiendo el gobierno de la ciudad era que en las últimas 2 semanas 1 de cada 2 personas que se hisopaban daba positivo. Esto estadísticamente refleja también ese crecimiento, ¿no? Sí, claro, eso se llama la positividad. Es decir, cuando uno, digamos, las personas se testean. Estamos lejos del principio donde uno aconsejaba testear a personas que no tenían síntomas simplemente porque eran sospechosas, porque habían estado cerca de alguien que se había contagiado. Ahora las personas que te contagian son personas que tienen síntomas compatibles con COVID. Y se las testea para ver si es COVID o es otra cosa, porque hay distintas enfermedades que el médico puede confundirlas, ¿no? Bueno, si el médico sospecha que es COVID, y por ejemplo, 1 de cada 10, es decir, el 10% termina siendo COVID y el resto es otra cosa, una gripe, una cosa menor, bueno, entonces no es lo más crítico que está circulando el COVID. Si estamos en un 50%, eso es altísimo, es decir, quiere decir que lo que está circulando ahora muy fuerte, con mucha subida, digamos, aparte hace unas semanas no era para nada el 50%. Es decir, ha habido un aumento importante. Entonces, por eso, el tema es, recordemos las medidas de cuidado, que yo creo que se habían olvidado. Si de alguna manera la sensación que uno tiene es que no hemos incorporado esto que yo decía de cuidar la ventilación, tratar de pensar qué es lo que estamos respirando. Bien, bueno, a tenerlo en cuenta entonces, a ver si logramos que esto quede acá, no se vaya profundizando a nivel contagios. Jorge, gracias como siempre, que le vaya muy bien. No, por favor, que tengan buenas noches. Hasta luego, gracias por el llamado. Ahí estaba el investigador del CONICET, Jorge Aliaga. Bueno, a tener en cuenta entonces estas recomendaciones, a ver si logramos que el COVID no siga avanzando. Bien, ahí escuchábamos a Michael Jackson. ¿Por qué? Bueno, su tema Billie Jean pertenece al álbum Thriller, que cumple 40 años. Fue editado en noviembre de 1982. Es el disco más vendido de la historia, al superar los 70 millones de copias. Bueno, queríamos escuchar un ratito de Michael Jackson y recordar este dato. Y ya lo presentamos con toda la información de la provincia de Buenos Aires a Juan Paulenco. Ahora,
Las claves de la información bonaerense en Asteriscos. ¿Cómo estás, querido Juan? Muy buenas noches, José. Audiencia, contento como todos, Sí, por supuesto. Ya más relajados. Sí, tal cual. Bueno, tenemos ahora un largo camino por delante, ojalá que sea largo y lleguemos muy lejos con la selección argentina. Juan, ¿alguna novedad, antes de pasar a los temas de agenda, del ministro de Seguridad? No. A ver, acá evidentemente hay datos que dicen que Kicillof por ahora le va a dar 1 o 2 semanas más, porque bueno, a ver, no se lo quiere entregar al periodista nacional que hizo la denuncia hacia Jorge Lanata, ¿no? Entonces, como que el ministro por ahora tiene un salvoconducto, todos dicen que ALAC en primera instancia, y segundo, podría ser también el intendente ahora de licencia, estoy hablando de Alejandro Granados, serían las personas que encabezarían las posibilidades de reemplazarlo a Berni. Bueno, Sergio Berni por ahora continúa en el cargo. ¿Qué dato tenemos de encuestas en la provincia, Juan? Bueno, a ver, Larreta le acercaron un trabajo que le daría ganador 60-40 en una hipotética interna versus Mauricio Macri. Esto lo ha dejado más tranquilo porque, claro, la interna en Juntos por el Cambio se está poniendo muy al rojo vivo. No olvidemos a Patricia Bullrich, pero bueno, a ver, según Rodríguez Larreta, dice Mauricio no quiere ser candidato, por algo se fue un mes a ver el Mundial, pero hizo bastantes maldades. ¿De qué maldades habla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la candidatura de Jorge Macri, inflándola a Patricia Bullrich, pero esta encuesta lo ha dejado un poco más tranquilo. Bueno, y un Juntos por el Cambio que busca candidato en La Matanza, Juan. Sí, yo diría que en cualquier momento aparece algún aviso en algún portal importante o diario, se necesita candidato a intendente de La Matanza, presentarse en... ¿Por qué? El doctor Alejandro Finocchiaro, que fue candidato, no quiere ser. Toti Flores sería uno de ellos, pero los allegados dicen que está con problemas de salud. Y el otro que creció en las últimas horas sería Lalo Creus, que estaría un poco bendecido por la dupla Macri-Bullrich, pero acá está el dato. Rodríguez Larreta y en especial Diego Santilli ya tuvieron charlas con 2 famosos, uno del ámbito futbolístico y otro mediático. ¿Con cuál empiezo? Vamos con el fútbol. Ahí está, Oscar Ruggeri, hombre que vivió en Ramos Mejía, conjuntamente con su amigo Gareca, en la época que estaba en Boca Juniors, iba a entrenar a la Candela en San Justo, todavía esa propiedad la sigue teniendo en Ramos Mejía, y aparentemente dicen que pidió tiempo para pensarlo, pidió contestar después del Mundial. El otro que también iniciaron un sondeo es Guillermo Pelado López, aquel que pasara por CQC, tiene, vivió muchos años en Ramos Mejía, tiene sus parientes, tiene 2 emprendimientos gastronómicos, uno sobre la calle Gauna en Ramos Mejía, el otro sobre Necochea, y bueno, está muy sintonizado con Ramos Mejía. Bueno, ahí está, Juntos por el Cambio, si usted se quiere candidatear, postúlese y hay chances de tal vez que entre en alguna lista. Querido Juan, gracias como siempre por toda la información, nos reencontramos la semana próxima. Cómo no, buena semana para todos. Bien, y arrancamos con fútbol el programa, lo cerramos con fútbol. Lionel Messi sigue batiendo récords, llegó a 22 partidos en mundiales con la selección argentina, es el jugador con más presencias, superando a Diego Maradona. Messi va por el récord absoluto que lo tiene el alemán Lothar Matthäus, hoy creo que estaba en la cancha también, que son 25 partidos, tendría que llegar a la semifinal Messi para alcanzarlo y a la final para superarlo, así que vamos con todo Argentina, ojalá haya mucha suerte el sábado próximo. Nosotros como siempre nos reencontramos la semana próxima, el miércoles de 20 a 21 con nuestros asteriscos, información clave a mitad de semana en Ecomedios 1220. Chau.
Your blood